como ven, estamos entrando ya al tema de lleno, un tema muy controvertido, que hay que discutirlo a fondo para dar la seguridad a las personas de que cuando los hijos entren a clases es porque pueden entrar a clases. Claro. Y no caer en los rumores de que esta sí, esta no. O que se vaya a caer y entonces los hijos corren el riesgo, ¿no? Y bueno, ahora que vamos a preguntarle... Secretaria, ¿tienen seguro los inmuebles aquí en el Estado de Hidalgo de las escuelas públicas? Por otro lado, ya se terminó la supervisión y revisión de la infraestructura educativa, tanto la pública como la privada. Sí, todas las escuelas públicas tienen un seguro. Y este es un seguro federal que corresponde desde que se instala la escuela, y entonces en ese sentido el secretario ha sido muy enfático en ocupar ese seguro que se tiene en la Secretaría de Educación Pública para todas las escuelas que resultan dañadas de este sismo. Así es que nosotros por ese lado estamos completamente tranquilos, aunque debo de indicar que Hidalgo no se presentó como zona de desastre. Tenemos solamente 3 escuelas que se dañaron en su estructura, las que acabo de mencionar, y esas van a volver a ser reconstruidas en su totalidad. El resto tenemos 10 en las que de hecho hemos incorporado a una que otra, en la que no es precisamente por el tema del sismo, sino es que ya son escuelas con muchísimos años de antigüedad. ¿Qué edad tienen y que tienen 35 años y que presentan alguna que otra falla y que hay que prevenir. La seguridad de nuestros niños es que había muy una importante. de 100 años, ¿no? De construcción. Bueno, nos mencionan de la Julián Villagrán, que es una escuela privada que está aquí en la ciudad de Pachuca, y entonces en realidad nosotros estamos revisando también su dictamen, de tal suerte que no tengamos ningún problema y que no tampoco tenga la escuela ningún problema, porque uno abre escuelas, entiendo que hay muchos empresarios, muchas personas que abren escuelas con el gusto de formar seres humanos, buenos ciudadanos. Y bueno, lo que queremos ahora, con esta eventualidad en donde Hidalgo no era un tema de sismos, no era un tema de temblores, pues tenemos que entrar a la autoridad educativa para asegurarnos que las escuelas están en muy buen estado. Es una buena medida, Juan Carlos. Y la mayoría de las escuelas privadas, hace muchos años, más de 20, 30 años, se hicieron en casas particulares. Y a partir de ahí empezaron a desplantar segundos, terceros, hasta cuartos niveles. En ese sentido, ¿qué va a pasar? La Secretaría tiene intervención para, de alguna manera, decir esta escuela, ¿no? De seguros incluso en ella. Y de los seguros también a las escuelas privadas. Estamos ante un hecho distinto. Creo que en este momento queda al descubierto muchas de las probables anomalías o probables nacimiento de muchas de las escuelas que nacen con el simple gusto de crear una institución y que con el paso del tiempo la van construyendo, se van ampliando, van comprando un terreno. Y entonces olvidamos en principio la seguridad de nuestros estudiantes. La Secretaría de Educación Pública tiene en su primer punto es la revisión completa del tema académico, pero también tiene responsabilidad en cuanto a cómo están estructuradas sus aulas, cuáles son sus espacios. Por ejemplo, cuando uno abre un bachillerato, a una escuela pública le solicitan ahora con la norma 1 hectárea para construir. Esto también se traslada al sector privado. Pero no existe actualmente. Pero no ha existido, entonces no hemos tenido los controles suficientes para estar revisando. A partir de esta eventualidad, y creo que no tenemos pérdidas de vidas humanas, y creo que es el momento, claro. Nosotros estamos haciendo una revisión en la Secretaría de Educación Pública para presentar ante, pues ahora sí con el jurídico de la SEP y de gobierno estatal, en donde se replantean cómo nosotros vamos a estar aceptando nuevas escuelas, nuevos criterios, pero sobre todo en donde le incorporemos un tema básico de seguridad. Y creo que ahí la sociedad, los padres de familia lo van a agradecer, porque cuando uno envía a los niños, cuando uno lleva a sus hijos normalmente y dices, ay, pues está seguro, y mientras yo trabajo, mientras yo hago las labores de casa, está tranquilo, está con la maestra, está con el maestro, está seguro. Y a partir de este momento, pues creo que nos va a dar certeza jurídica, pero también nos va a dar tranquilidad a la sociedad. ¿Qué es lo que vas a buscar? Porque aparte la sociedad ya va a estar más exigente en ese aspecto, ¿no? Claro, pero yo creo que esta etapa, este movimiento telúrico,
yo creo que hubo una buena reacción por parte de las autoridades en general y sobre las autoridades educativas. Yo soy padre de familia, que tengo mi hija en la secundaria y pues yo viví terremoto 85 en México, lo sentí mucho en Tulancingo, pero hubo buena operación. Ese día se hizo un simulacro en la escuela, hubo buena reacción, pero sobre todo hubo información, ¿sí? Creo que fue un acierto haber suspendido clases, yo creo que sí. Yo les explicaba Protección Civil que tiene que ver con un tema de estrés colectivo en la población. Qué bien que también obligaron a revisar la infraestructura de las escuelas. En la escuela está una hoja pegada que está el edificio bien. Es un edificio nuevo, o sea, no tiene riesgo. Pero lo que dice Juan Carlos, sí, hay muchas escuelas que pues, han pasado 40, 50, 60 años y otras que eran casi, no las oficiales, esas tienen casi siempre la norma, sino algunas privadas que ya son los menos. Pero hay un problema que siempre está latente en la SEP, que es un problema de salud pública, son los baños de las escuelas públicas. Ojalá que hoy que van a revisar escuelas, se revise el tema, se involucra a los padres de familia para que se comprometan a mantener esos espacios limpios. Es un tema, es el coco de todas las escuelas, la falta de infraestructura adecuada para tener unos baños adecuados para los niños, los maestros que son usuarios, y que sirva esta revisión que se va a hacer de instalaciones, pues para hacer un programita que permita ir mejorando instalaciones en las escuelas públicas, porque se han quedado de 50 años de servicio y ahí siguen con las mismas instalaciones. Yo creo que la sacudida que nos dio el sismo es en todos los sentidos. Todo, ¿no? Y creo que hoy sí se está viendo las cosas con más seriedad. No porque antes no se veía, sino que hoy, por este sismo, que nunca lo habíamos tenido en Hidalgo, hoy sí se requiere ya, por norma, tener otras medidas. A ver, secretaria, pero el Ruta de hoy saca la nota, la principal, de ayer, que habla sobre el asunto del horario escolar, que la jueza amplía. Realmente Hidalgo tiene el plan escolar el más amplio, que ahí se puede ajustar muy bien, ¿no? Porque también yo creo que por 4 días de clase, y a lo mejor por quedar que los padres de familia se sientan muy conformes, quitarles más vacaciones de fin de año en atención a que perdieron 4 días de clases, yo creo que se pueden equilibrar esos 4 días durante el ciclo escolar. A mí se me hace que tenías programadas tus vacaciones. Es que les dan 3 semanas de vacaciones. Ya son 3 semanas. No, pero se Y tiene al rato que van a ser 12. Se tiene que ajustar a fin de cuentas, Miren, ¿no? Por 4 días. En realidad tenemos que tener la normalidad mínima. Claro. ¿No? Hay un calendario que nos marca la Secretaría, pueden ser 190 o 200 días, ¿no? Aquí hay 200 en Hidalgo. Nosotros tenemos, sí, exactamente, así es que tendríamos que estarlos cumpliendo los días. ¿Por qué? Porque hay un plan de estudios que hay que cubrir, no tan solo los niños deben de saber si estamos aprendiendo, sino también el maestro tiene una hoja de ruta, tiene un plan de estudios y entonces pues tiene que estarlos proveyendo a los alumnos. Pero el día de ayer tuvieron los consejos técnicos escolares, las escuelas de educación básica y educación media superior suspendió porque estábamos en otro trabajo, pero en básica, pues ahí en ese sentido los maestros están revisando cómo van sus planes de estudio, cómo está en su infraestructura. Son reuniones académicas que los maestros tienen y que entonces nos va a dar la posibilidad el lunes siguiente, nos van a dar un informe para revisar esto que acabas de mencionar. Si vamos a ampliar nuestros 4 días, 5 días, porque todavía tenemos escuelas que no han regresado. Y en Hidalgo todavía hay escuelas que no, porque no tenemos los dictámenes. ¿Cuántas son 93 hasta el día de hoy. El lunes tendremos. ¿O dónde están ubicadas? No, están ubicadas entre la zona de Ixmiquilpan y de 8,000 de 8,000, sí, de 8,770. O sea, en realidad el problema para Hidalgo no es tanto. Lo que sí quiero puntualizar es que al principio del 5 de septiembre del 2016, el gobernador fue muy enfático en que fuéramos a revisar las escuelas, en que fuera a dar clases, y esto lo sigo haciendo, pero más allá de una visita de cortesía a la escuela, lo que hemos estado haciendo es visitar el techo, ver el baño que acabas de mencionar, efectivamente. Tenemos escuelas
no tan solo, y hay que reconocerlo, pero además de reconocerlo es que actuar en consecuencia. Tenemos 2, 3 escuelas con letrinas aún y que ya estamos trabajando en ella para hacer ese cambio. Entonces, en un tema en el que verdaderamente pues entristece a veces, ¿no? Pero en toda esa revisión fue muy enfático el gobernador. A ver, sí vas a revisar, pero también a ver qué sucede con ellos y actuar en consecuencia. Así es que, independientemente del sismo de la semana pasada, nosotros hemos estado revisando la infraestructura educativa constantemente y afortunadamente por ese detalle de prevención, hoy tenemos números que realmente no son de un susto mínimos. O no son daños mínimos. De hecho nos decían en la CEP, sus daños son mínimos y de hecho son más bien de fortalecer. Todas esas 370 que vamos a rehabilitar son parte de todo el año de prevención y que ahora pues estamos viendo que no tenemos unas consecuencias graves. Vamos a hacer otra pausa aquí en nuestra mesa de diálogo y análisis. Recuerde, si tiene algún comentario que hacer en nuestro correo electrónico vistabueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Oye.